Feliz sábado para todos. Qué hermoso día de sábado tenemos. Precioso sol después de tantos días de lluvia y las bendiciones de este día santo nos recuerdan que tenemos un origen y tenemos también un destino y tenemos un Dios presente y cercano. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias por sus bondades y misericordias. Gracias, Dios, por este hermoso día de sábado. Le queremos pedir, Señor, su compañía ahora de manera especial, la guía de su Espíritu, que nos guíe a toda verdad, que por la verdad seamos sanados y transformados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios y hemos estado hablando acerca del incidente de Génesis 4, cuando Caín mata a su hermano Abel. Y la pregunta que le estamos haciendo a esta historia, a esa narrativa que aparece allí, es: ¿qué nos dice acerca de Dios este incidente? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos revela la manera como Dios lo maneja? Acerca de Dios, de su carácter, de sus caminos, de su forma de hacer las cosas. También le podemos hacer una segunda pregunta a la narrativa, y es: ¿qué nos dice acerca de la naturaleza humana? ¿O qué nos dice más apropiadamente acerca del mundo en el que vivimos hoy? Y yo le puse por título a mi tema hoy: En tierra de Nod. En el versículo 16, Caín, después que ocurre todo, dice que Caín salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y nosotros hoy habitamos en tierra de Nod. Nosotros vivimos en el mundo que forjó Caín. ¿Cómo es este mundo que forjó Caín? ¿Por qué digo que nosotros vivimos en tierra de Nod hoy? ¿Y para qué me sirve identificar y tener esa información? Hay en realidad un punto central que me interesa, y es esa última pregunta. Porque no es tanto la tragedia que estamos viviendo en tierra de Nod lo que me interesa, no es describirla, aunque la voy a describir. Es que el que mora en tierra de Nod ha cerrado una puerta, se ha encerrado, se ha encarcelado, se ha esclavizado. Y Jesús le llama a la llave que abre esa puerta. Le llama la llave de la ciencia. Y introduce esa idea, ese concepto de la llave de la ciencia, hablando con un intérprete de la Biblia. Y no solamente le dirige esto a un intérprete de la Biblia, sino que le dice al intérprete de la Biblia y a los que están en el grupo completo que hay una revelación que ellos perdieron o que ellos rechazaron, que ellos no extrajeron de ella. Para usar la frase como se traduce la misma palabra por el apóstol Pedro, él dice: no inquirieron diligentemente, no inquirieron cuidadosamente, no inquirieron con diligencia sobre esa revelación.
Y entonces le añade que no solamente quedaron ellos afuera con la puerta cerrada, eh, sino que en ese proceso se la cerraron a otros. Ese es mi interés, que asegurarnos que no solo entramos nosotros, pero reconocer que cuando moramos en tierra de Nod, estamos fuera del reino, estamos en el lado de afuera de la puerta, teniendo la llave de la ciencia, y que necesitamos abrirla no solo para nosotros, sino también para entrar nosotros, sino para que otros entren. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta llave de la ciencia? Yo quiero que miremos esta narrativa desde dos puntos de vista. Uno es de aquel lado, del lado afuera de la puerta, que es desde el punto de vista de los que moran en tierra de Nod, desde el punto de vista de Caín. Y entonces quiero que la miremos desde el punto de vista de Jesús, desde el punto de vista de Dios. Porque solo ese cambio de posición, de punto de vista, mirando la misma historia, nos produce nos revela dos realidades completamente diferentes. Desde el punto de vista de Caín, hemos estado mirando que Caín entiende cuando Dios viene a hablar con él diciéndole, mira, el pecado tiene planes contra ti, Caín. De hecho, Dios personaliza al pecado. Le dice, mira, es una bestia, es un depredador que te acecha, que tiene intenciones de destruirte. Literalmente le dice, el pecado yace a la puerta y te codicia. O el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Todas esas son traducciones posibles de Génesis 4:7. De hecho, son traducciones. La primera que les leí es de la Biblia de las Américas, la segunda es de la Nueva Versión Internacional. El pecado te está esperando para atacarte. Esta idea que es una fiera que está al acecho, lista para atraparte. Dios viene a persuadir a Caín, a advertir a Caín, a instruir a Caín. Esa es la intervención de Dios con Caín. Dios interviene al nivel de la causa del problema. Dios sabe que si Caín cae víctima de esta fiera que lo acecha, del pecado, de la maldad, no hay seguridad para nadie. Yo voy a repetir esa idea. Que cuando la maldad entra, que cuando el pecado victimiza a alguien, no hay seguridad para nadie. En esta historia, el enfoque es el asesinato de Abel. Así que lo voy a decir desde el punto de vista específico de la historia. La seguridad de Abel depende de la seguridad de Caín. Tenemos que entender que esa es la manera, ese es el protocolo sobre el cual la vida en el planeta ha sido diseñada. Que Dios ha creado un mundo con interdependencia, porque ese es el mundo que produce el principio del amor. Dios es amor, todo lo que Dios ha hecho es una expresión de quien Él es,
el amor trabaja, se enfoca hacia afuera, hacia el otro, y es un círculo. A nosotros, cuando respiramos, inhalamos oxígeno. Cuando exhalamos, exhalamos dióxido de carbono. Los árboles lo hacen al revés. Ellos toman ese dióxido de carbono en la atmósfera y liberan oxígeno. Así que notamos que el principio del circuito, hay un círculo, hay un circuito donde todo el mundo dando, las necesidades de todos quedan satisfechas. Yo doy dióxido de carbono, el árbol da oxígeno. Yo tomo oxígeno, el árbol toma dióxido de carbono. Todo en la naturaleza es un circuito, es un círculo. Se da y recibe. El uno depende del otro. Si yo destruyo todos los árboles, estoy en serios problemas para conseguir mi oxígeno. Si yo paro de respirar, por ejemplo, yo digo, no, este dióxido de carbono es mío, ¿por qué tiene que tomarlo el árbol? La única manera que yo puedo parar de producir dióxido de carbono es si dejo de respirar, lo cual lleva a la muerte. Cada vez que se interrumpe o digo, no, yo me voy a poner una bolsa en la cabeza y todo lo voy a exhalar en un tanque, me voy a intoxicar por dióxido de carbono. Cada vez que se interrumpe el ciclo del amor, produce muerte. Así que Dios viene a hablar con Caín, por lo tanto, porque Dios sabe que así es que está creado, que Él es así, Dios es así, y todo el orden creado está diseñado de esa manera. Le podemos citar muchos otros ejemplos. Está el ciclo de Krebs, que es el que o ciclo del ácido cítrico, que es el que produce la energía en nuestro cuerpo que nos mantiene vivos. Está el ciclo hidrológico. Todo es un ciclo, es un círculo, y está basado en el principio de dar. Así que eso produce interdependencia. Yo dependo de los árboles dependen de mí. Esa interdependencia es un reflejo práctico del principio del amor. Pablo nos dice, nos comunica esta idea en Romanos 1:20. Nos dice que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles en las cosas hechas. Así que eso es lo que estamos diciendo ahora. Así que Dios viene a hablar entonces con Caín para decirle, para que Caín no caiga víctima del mal, de esta fiera que lo acecha, que tiene malas intenciones contra él, para proteger a Caín, porque protegiendo a Caín se protege a Abel. Yo estoy tomándome tiempo aquí para que notemos que Dios no toma ninguna intervención que limite la libertad de Caín. Dios no le pone un cerco alrededor a Abel. Dios no, qué sé yo, le da una parálisis a Caín para que Caín no pueda agarrar el arma y matar a Abel. Dios no interviene de ninguna manera para constreñir la habilidad de Caín de ejecutar su plan. Dios interviene al punto solo de ver si persuade a Caín que no se deje victimizar por el pecado. Caín responde después que mata a su hermano Abel,
con de una manera descarada, podríamos decir. Dios le pregunta, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Perdón, cuando Dios le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ya vimos la vez pasada que este es el fundamento de lo que yo hoy voy a llamar el orden caínico. Caín crea un orden de cosas. Caín formaliza, es el primero que formaliza la introducción de esta idea a la tierra. La idea que se puede, la vida, la existencia es posible aún después de repudiar el orden del principio del amor en la creación, la idea de interdependencia. En otras palabras, Caín está diciendo, yo puedo romper este círculo y todavía vivir. Cuidar del árbol no es mi responsabilidad. Tiene que haber oxígeno de alguna manera. Yo puedo destruir, yo no dependo de otro. El otro no debe de contar, de depender de mí. Eso es lo que Caín está diciendo. Caín está rompiendo la idea, es un ataque a la idea de interdependencia, al principio del amor. Esta es la base del principio de los que moran en tierra de Nod. Que viven al otro lado, fuera del reino, al otro lado de la puerta. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La implicación es que no, yo no lo soy. Yo no soy guarda de mi hermano. Hay un subtexto aquí que es importante que notemos. Y es que si Caín no es guarda de su hermano, entonces el hermano de Caín, el prójimo de Caín, tampoco es guarda de él. Que si Caín dice que él no es responsable por el bienestar de su hermano, entonces el hermano de Caín no es responsable por él, su prójimo. Yo quiero que notemos que si creemos esa idea, si esa es la base de nuestras relaciones, esto produce un efecto alienante, un efecto de ansiedad, quebranta las relaciones, crea todo tipo de, abre todo tipo de puerta para injusticia, abuso del que puede más contra el que puede menos, del poderoso sobre el débil, que produce desigualdad y que es finalmente autodestructiva. Y Dios se lo dice. Le dice, cuando labres la tierra, no volverá a dar a ti su fuerza. Así que produce un deterioro ambiental, daño al medio ambiente. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios se lo describe, le dice explícitamente el resultado natural, el efecto que esa filosofía trae sobre la tierra.
el efecto que tiene sobre Caín mismo. Esto es lo que va a producir. Y yo les digo a ustedes que este es el mundo en el que estamos viviendo, este que Dios está describiéndole a Caín aquí. Yo dije al principio que hay un punto central que me interesa y hemos llegado a él. Y es este. Caín le responde a Dios de esta manera. Caín le responde a Jehová. Esta es la parte que cierra la puerta. Es trágico todo lo que ha ocurrido hasta aquí, pero esta es la parte que cierra la puerta, de la que Jesús habla en Lucas 11, que le dice al intérprete de la ley, pero mira, tienes la llave de la ciencia, tienes la llave y cerraron la puerta. Aquí es donde está el cierre de la puerta, porque nada de lo que ha ocurrido hasta aquí es un problema insalvable, tiene solución. Lo que va a ocurrir de aquí en adelante es que Caín se va a negar a él mismo acceso a esa solución. Vamos a ver lo que quiero decir. Caín le responde a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín está diciendo aquí, creo que lo mencionamos la última vez, cuando Caín dice, grande es mi castigo, hay varias cosas que Caín está diciendo en esta declaración. Grande es mi castigo para ser soportado. La primera de ellas es que podemos verla como una descripción cuantitativa, dijimos la vez pasada, que el enfoque se hace en la palabra grande, que Caín está diciendo, mira, no es pequeño el castigo, o aún puede decir que el castigo no es justo, que es desproporcionado, por decirlo así. Se te pasó la mano, Dios. Pero en realidad la contribución grande que Caín ha hecho aquí en esta declaración es de naturaleza cualitativa. El enfoque es en castigo. Caín está diciéndole a Dios que lo que él está recibiendo, que lo que Dios le acaba de describir en los versículos 11 y 12, representan un tipo de veredicto producto de un proceso judicial, de una jurisprudencia divina, que Dios evaluó el caso de Caín, lo adjudicó, juzgó sobre él, y ahora le vino a comunicar a Caín el veredicto. Eso es lo que Caín está diciendo. Yo hice este diagrama porque en realidad, y les voy a compartir mi pantalla ahora. Vamos a ver. Muy bien. Caín habla de un orden Caín establece este orden. La manera que Dios ha creado la realidad es bajo la ley de causa y efecto. Es así. Esta es la realidad como es. Caín, tú hiciste esto. Tú quieres crear un orden en el que tú no eres guarda de tu hermano, donde no hay interdependencia, que no está edificado sobre el principio del amor. Este es el efecto. Cuando labres la tierra, cuando vayas a extraer de la tierra, eso es lo que Caín quiere, solo extraer, no cuidar de la tierra. Cuando vayas a extraer de la tierra, ¿sabes qué? Vas a extraer, pero ¿sabes qué va a pasar? Se va a ir debilitando porque la estás degradando.
vas a ser errante. En otras palabras, vas a vivir en un medio de ansiedad, de estrés todo el tiempo, en desasosiego, una existencia precaria, siempre al borde del desastre. Cuando le dice vas a ser extranjero, le está diciendo, mira, vas a estar alienado no solo de la tierra y de sus recursos, sino de tu prójimo y de Dios. Este es el orden, la realidad como es. La causa de ese problema aparece en el versículo 7, es porque te dejaste atrapar de la fiera. Rechazaste mi instrucción, no me hiciste caso, te vine a advertir, te dejaste atrapar por la fiera. Este es el efecto que el mal y el pecado produce. En la respuesta de Caín, Caín introduce un orden diferente. Caín dice que no hay tal cosa como una relación directa entre causa y efecto. Que lo que ha pasado aquí es que lo que él hizo pasa a una caja negra que se llama Dios, y que Dios allí él adjudica y lo que Dios viene y le dice, que la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra, son determinaciones que Dios hizo adentro de esa caja negra, y que entonces vino y se las trajo a Caín. Que no hay una relación directa de causa y efecto, que tal cosa no existe, que sus acciones tienen que entrar a esa caja negra que se llama Dios, y que Dios, usando criterios que solo Él maneja, que están más allá, son inescrutables, criterios, jurisprudencia que no es de orden humano, fácil de discernir para nosotros, hace una determinación, no sabemos exactamente, tenemos una idea, pero no sabemos exactamente qué pasa dentro de esa caja negra. Y entonces viene el veredicto. Pero que por fe debemos aceptar que lo que ocurre dentro de la caja negra es justo y es bueno. Este es el orden caínico. Esto es de un valor incalculable en la Biblia, porque esta idea la encontramos de manera embriónica en boca de la serpiente en el capítulo anterior, en el capítulo 3 de Génesis. La diferencia que hay entre lo que Dios dice si comen del fruto del árbol de la ciencia es que ciertamente morirás. Lo que la serpiente le introduce a Eva es el concepto de que no existe tal relación de causa y efecto. No existe tal cosa. Quizá muera. Acuérdate que tiene que pasar por la caja negra, Eva. Quizá muera. Y finalmente, y se lo dijo directamente, le dijo, no morirás ciertamente. El tema no es si morirá o no morirá. El tema es el principio de incertidumbre, que no hay tal relación directa, que es una posibilidad solamente. Depende de lo que Dios decida. Depende de lo que Dios decida.
Este es un ataque a la ley. Este es el tema de la segunda tentación en el desierto, que es posible hacer decisiones incompatibles con la vida, violar el orden del amor, el principio de interdependencia, el ciclo de dar. Es posible hacerlo y que no es certero que va a venir muerte como resultado de eso. Que no existe tal línea directa de causa y efecto. Que tiene que pasar por un proceso de mediación divina, de revisar el caso de parte de Dios. Esta es la implicación de la idea de castigo. No es lo que yo hice, es lo que Dios decida, porque Dios se coloca en medio de la línea. Por lo tanto, la solución que Caín sugiere, la solución al problema, dice Caín, tiene que estar enfocada en la caja negra, en Dios. Así que la expresión grande es mi castigo también se puede entender de una segunda manera. Y es que Caín está apelando a Dios al decirle a ganar la simpatía o la empatía de Dios a lo terrible que va a ser su condición ahora, con la idea que Dios revise su determinación, porque Él es misericordioso, que Dios recapacite, que Dios mitigue de alguna forma el efecto sobre él. Notemos que el enfoque, el centro entonces de todas las intervenciones para resolver su problema, entiende Caín, tienen que ocurrir a nivel de la caja negra, a nivel de Dios. Es tratar de convencer a Dios que me libre de las consecuencias. Tratar de convencer a Dios que me perdone, que interrumpa la línea. Grande es mi castigo, está tratando de que Dios simpatice con él, que Dios le tenga pena, que Dios corte el resultado, el efecto. Dios tiene una solución para el problema de Caín. La solución de Dios es al nivel de la causa. Caín quiere que Dios intervenga para evitarle el efecto. Dios interviene a nivel de causa. Así que ahora encontramos dos realidades. Una donde Caín entiende que la intervención, que la solución al problema quedó en manos de Dios, está en manos de Dios, y donde Dios entiende que la solución del problema está en una decisión que Caín tiene que tomar. Por eso vino y habló con él en el versículo 7, para advertirle, no te dejes atrapar por el mal. Yo no estoy tratando de decir aquí que Dios no tiene solución después que Caín pecó. Es la misma solución. Aún después que Caín pecó y que se dejó atrapar, actuó
contra su hermano Abel violentamente, todavía Caín tiene solución. Todavía. De hecho, aún después de esta conversación hay solución. Lo que está ocurriendo aquí, lo que yo estoy tratando de comunicar es que Caín se ha cerrado la puerta a él mismo a la solución divina. Porque Caín cree que la solución es aquí que está. Caín está buscando la solución en el lugar equivocado. Caín quiere la solución al nivel de efecto. De hecho, Caín lo que está haciendo aquí es asignándole a Dios un papel nuevo, un rol nuevo. Le está diciendo a Dios, Caín, en el esquema de Caín, en el orden caínico, Caín está diciendo que el papel de Dios es el Dios que impide que, el Dios que impide que yo me destruya sin hacer ningún cambio. El Dios que facilite que yo pueda seguir viviendo en un mundo donde yo no soy guarda de nadie. Donde yo pueda, dice Caín, tomar decisiones que destruyan la vida, pero que yo no me destruya. Caín está abdicando entonces no solo su responsabilidad hacia su hermano, su prójimo, el medio ambiente, el planeta, los animales, la creación, sino que Caín está también pidiéndole a Dios que lo libre de su responsabilidad hacia sí mismo. Es la tentación, vuelvo y repito, en el complejo, en el templo, la segunda tentación, tírate de aquí, que Dios te libra de las consecuencias de tus decisiones, de tus acciones. No hay responsabilidad. Tú puedes tomar decisiones que sean destructivas y no te preocupes que Dios se encarga de librarte de. Ese es el orden caínico. Jesús le dice, déjame pararte. Jesús le dice Jesús le dice a una audiencia, leímos el pasaje la semana pasada, Lucas capítulo 11, verso 49 en adelante. Vamos a leerlo otra vez. Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Aquí está esta idea donde Jesús conecta lo que esta generación está pensando. Les está diciendo, ustedes están viviendo dentro del orden caínico. Ustedes son caínes. Y diciéndoles más,
yo soy uno de los Abeles, dice Jesús. Porque la realidad es um, que aunque Caín abdica su responsabilidad hacia el orden creado, hacia su prójimo y aún hacia sí mismo, Dios no muerde el anzuelo. Dios no acepta el rol que Caín le asigna. Dios no cambia su creación porque su creación es un reflejo de su carácter. Dios no cambia su carácter. Lo que Dios hizo es perfecto, es excelente. No necesita cambio porque Él es perfecto. Y su amor es perfecto. Y el amor es la base de su carácter y de su creación. Así que Dios no muerde el anzuelo de Caín. Dios es fiel a sí mismo. Dios no cambia su carácter o los principios que gobiernan su creación. Dios queda igual. Así que Jesús está diciendo que Abel es de ese orden, del orden de Jesús. No solo Abel y Jesús, Jesús tira un hilo que conecta a todos los que fueron perseguidos, los apóstoles, los profetas, con Abel y lo conecta con él mismo. Jesús está diciendo entonces que todos somos o Caínes o Abeles. Que el tema de Génesis 4 no es acerca de castigo. El tema de Génesis 4 es acerca de revelación. Que cuando Dios le dice a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí, le está diciendo que hay una rendición de cuentas pendientes. Si tú abdicas tu responsabilidad, Caín, bien, esa es tu decisión. Quiero dejarte saber que hay una rendición de cuentas pendientes. Pero ¿cómo ocurre esa rendición de cuentas? De eso es que Jesús está hablando aquí en Lucas 11:49 en adelante. Jesús está diciendo que haciendo eco a lo que Dios le dice a Caín, que toda posibilidad de salirse con la suya, de pecar exitosamente, queda excluida, le dice a Caín, y Jesús se lo está repitiendo a esta gente, a esta generación aquí. ¿Cómo queda excluida esa posibilidad de que no hay que rendir cuentas? Esa rendición de cuentas no es porque Dios tiene un registro y viene a castigar. No es por caja negra. Esta rendición de cuentas, si entendemos que el cordero inmolado en el acto de su muerte violenta triunfó, entonces concluiremos que en lo que Caín piensa que fue el momento culminante de su victoria al desembarazarse de Abel, al matarlo violentamente, marca por ese acto mismo su derrota total, que es en el acto de los Caínes matando a los Abeles, que la lógica interna del pecado queda revelada. Es lo que hace manifiesto, lo que revela que el pecado no es viable,
que el pecado se destruye a sí mismo, mientras que simultáneamente revela que el remedio, la solución, la derrota del mal son los Abeles, incluyendo el cordero inmolado, porque Jesús mismo se coloca en esa línea. Ese es el testimonio de Abel. Eso es lo que Abel profetiza. Eso es lo que su voz clama. Eso es lo que su voz dice. Esa es la profecía de Abel. De esta manera, el apóstol Pablo nos dice que se hace manifiesta una sabiduría de Dios en misterio. Primera de Corintios 2:10, 2:8, una sabiduría oculta a la sabiduría caínica, a la sabiduría imperial, a la sabiduría extractiva, a la sabiduría que niega la interdependencia, a la sabiduría de los príncipes de este siglo. Que el orden caínico se ha hecho una parte tan conectada a nuestro entendimiento de la realidad, de cómo interpretamos la realidad, que se nos dificulta mover el punto de vista. Aún cuando miramos y sacudimos, leemos Génesis 4 y sacudimos la cabeza a Caín, todavía creemos a Caín. Le creemos a Caín que hay tal cosa como castigo divino. Esa sabiduría oculta, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 10, que Dios nos la reveló a nosotros. Esa es la llave de la ciencia que abre la puerta. Esa sabiduría oculta que Dios nos reveló a nosotros, nos está diciendo que el que logra ver que solo los Abeles derrotan a los Caínes, se ha acercado a la manera de cómo Dios maneja el problema del pecado. El que logra discernir, el que logra ver que solo los Abeles derrotan a los Caínes, contrario a toda apariencia, se ha acercado a la mente de Dios, tiene la mente de Cristo. Y tienen en sus manos la llave de la ciencia, con la cual pueden abrir la puerta para entrar no solamente ellos, sino para que entren otros. Vamos a tener una palabra de oración. Pues Dios y Padre, gracias por su palabra. Gracias Dios porque la historia de Caín nos muestra que no es castigo, sino revelación. Dios de amor, que seamos Abeles, que el mal no encuentre el lugar en nosotros, que no seamos presa del mal. Dios de amor, denos la mente de Cristo. Denos que veamos, que recibamos revelación de esta sabiduría oculta. Transforme nuestras mentes en el nombre de Jesús. Amén.